María Teresa Walburga Amalia Cristina de Austria nació el 13 de mayo de 1717. Fue la primera y única mujer que gobernó los dominios de los Habsburgo y la última jefa de la Casa de Habsburgo, ya que después de su matrimonio, la Casa Real pasó a llamarse Casa de Habsburgo-Lorena. Fue soberana de Austria, Hungría, Bohemia, Croacia, Mantua, Milán, Glicia y Lodomeria, Parma y los Países Bajos austríacos desde 1740, esto hasta su muerte. Por matrimonio se convirtió en la duquesa de Lorena, gran duquesa de Toscana y emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. Se le considera una de las déspotas ilustradas. Dirigió uno de los estados más importantes de su época, gobernando gran parte de Europa Central. Además, esta poderosa emperatriz fue madre de la famosa María Antonieta. Nacida el 13 de mayo de 1717 en Viena, la capital imperial, María Teresa era la hija mayor de Carlos VI y de Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel. Su padre era considerado amable pero distante, con una inclinación a la inflexibilidad cuando se trataba de perseguir sus objetivos. Su madre es descrita como una mujer hermosa y decidida con una gran determinación. De niña, María Teresa fue bautizada con mucha pompa y circunstancia, pero aún no era considerada una niña valiosa. Esta etiqueta estaba reservada para un hijo. Un año antes había nacido un heredero masculino al trono, para alegría de sus padres, pero fue enterrado solo unos meses después. La mortalidad infantil era alta en aquellos días. Le siguieron 2 chicas más, pero el emperador padre siguió esperando al heredero masculino que necesitaba desesperadamente para mantener viva su dinastía. María Teresa fue educada como suelen hacerlo las hijas del emperador. Aprendió idiomas, religión, historia y etiqueta de la corte. Cantaba, era una excelente bailarina y tenía talento para el dibujo. Para su padre era una niña querida y dulce. Estaba rodeada de un sentimiento de familia más allá del escrito ceremonial de la corte. Por suerte para ella, no sufrió los simulacros militares a los que eran sometidos los jóvenes herederos al trono de su época. En cambio, disfrutó de los cuidados amistosos de la condesa María Caroline Fuchs, que seguiría siendo una amiga de por vida. María Teresa recibió elogios por su dominio de las lenguas extranjeras. Hablaba y escribía con facilidad el latín, el español, el italiano y el francés, y se decía que era capaz de expresarse con elocuencia. Hay varios relatos de los tutores de la emperatriz que dicen que los modales de la joven princesa eran simplemente encantadores. Por la misma época, en 1733, Sir Thomas Robinson, el enviado británico a Viena, escribió sobre la joven de 17 años. Ella ya razona, se esfuerza por acceder a los asuntos, admira las virtudes de su padre, pero luego condena su mala gestión y tiene un temperamento tan formado para el gobierno y la ambición que lo considera poco más que su administrador. En cambio, Carlos VI, el padre que ella tanto admiraba, estaba cada vez más deprimido. Por mucho talento que tuviera, una hija no podía compensar la falta de un hijo. Sin embargo, había planeado la sucesión sabiamente años antes. Había redactado un férreo decreto, la pragmática sanción. Incluso antes de que naciera María Teresa, el propósito de la sanción era para evitar disputas tras su muerte, dar protección legal a las posesiones hereditarias tanto dentro del imperio como frente a las fuerzas extranjeras, asegurar la unidad de las tierras herederas y permitir a su hija mayor que ascendiera al trono, si no tenía un heredero varón. Carlos VI confiaba en los contratos y las firmas, pero pronto se demostró que eso era un error. El padre de María Teresa invirtió mucho tiempo, dinero y esfuerzo para convencer a las potencias europeas de que aceptaran la sanción. Tuvo que pagar un alto precio. Como suplicante, también tuvo que hacer muchas concesiones políticas y económicas. Sin embargo, Carlos VI no tenía tiempo, dinero ni energía para la renovación de la reforma de su imperio. El hombre de 55 años murió repentinamente el 20 de octubre de 1740. Lo que de la noche a la mañana condujo a la situación que nadie deseaba. Al no tener ningún hijo superviviente, María Teresa se convirtió en la heredera al trono. Todo el mundo, y no solo en la corte de Viena, se preguntaba ansiosamente qué pasaría a continuación. ¿Sería realmente capaz de gobernar?
¿Y no sería indigno ser gobernado por una mujer? Para su conmoción, la joven María Teresa de solo 23 años se vio prácticamente sobrepasada por los acontecimientos que siguieron la muerte de su padre. Aunque había heredado el vasto imperio, o más bien, una variopinta colección de tierras y regiones, nunca se había preparado seriamente para gobernar por sí misma este conglomerado de diferentes tradiciones étnicas y culturales. En el momento de la muerte de su padre, llevaba 4 años casada. Después de sopesar cuidadosamente sus opciones, Francisco Esteban, del insignificante ducado de Lorena, fue elegido como su esposo. A pesar de este acuerdo, fue un matrimonio por amor que también recibió la bendición política de las principales potencias de Europa. El joven, al que había conocido de niño y le había gustado ya entonces, se reveló pronto como un príncipe azul. María Teresa disfrutó de una vida despreocupada en los años que transcurrieron entre su gran matrimonio en 1736 y la muerte de su padre a 4 años después. Dio a luz a un hijo tras otro, nuevamente solo niñas, lo que llevó a Carlos VI, que ya estaba deprimido, a caer más en la absoluta depresión, primero sin heredero varón y ahora ni siquiera sin un nieto. María Teresa estaba embarazada por 4ª vez cuando fue enterada, esta vez con un hijo. Le seguirían 3 más. Entre los 20 y los 39 años, dio a luz a un total de 16 hijos. La nueva situación en 1740 cambió la vida de la joven pareja de la noche a la mañana. Se empezaron a hacer reclamaciones familiares hereditarias al trono aquí y allá, respaldadas por la voluntad de defenderlas en el campo de batalla si era necesario. Baviera no había reconocido la pragmática sanción, ni la antigua enemistad con Francia auguraba un buen futuro. Ya había otro desafío inmediato para ella: Federico II, el nuevo rey prusiano que era solo unos años mayor que María Teresa y subió al trono el mismo año. Quería provocar con una gran agitación y aprovechar la oportunidad para ganar rápidamente gloria política y militar. Entonces llegó el siguiente choque. Federico II ocupó rápidamente la provincia de Silesia y ejerció una fuerte presión militar sobre el joven gobernante. Sin embargo, fue reconocida como gobernante de su imperio, la joven emperatriz. Probablemente, María Teresa había recibido el imperio en el peor momento posible y estaba angustiada por el frente que estaban montando contra ella Prusia, Baviera, Sajonia, Francia y España. Pronto quedó claro que apenas podía defender su imperio porque su ejército estaba destruido, al igual que sus finanzas. La joven vienesa respondió, pero no de la manera que cabría esperar. Comenzó a luchar primero en su mente. Se negaba a aceptar la situación que le habían impuesto. Simplemente se negó a renunciar a algo a lo que tenía derecho legal, o que en su opinión le había sido confiado por la gracia de Dios. En un primer momento, María Teresa trató de hacerse una idea de la situación, de hacer un balance de los acontecimientos y de la necesidad urgente de actuar. Con la ayuda de las secretarias de su padre, puso orden en el caos. Su objetivo era demostrar un liderazgo decisivo. Asistió a una conferencia tras otra y estudió archivos y más archivos. Quería gobernar, mandar, organizar y ser dura cuando fuera necesario. El resultado de todo esto fue la Guerra de Sucesión Austríaca. Tuvo buenos asesores y gracias a él y a su considerable compromiso y habilidad, encontró aliados militares. En 1741, casi todas las potencias de Europa se involucraron en el conflicto. Intercambiaron victorias y derrotas y experimentaron todas las atrocidades de la guerra como siempre. Finalmente, María Teresa tuvo que firmar tratados de paz y renunciar a la Silesia ocupada. María Teresa y su mayor adversario Federico II nunca se conocieron en persona. Los Habsburgo tienen ahora un hombre y ella es una mujer, dijo con ironía, y al final de su tiempo escribió en reconocimiento: esta mujer, que podría compararse con un gran hombre, consolidó la vacilante monarquía de su padre. Ella ha honrado su dinastía. Sin embargo, como mujer, fue objeto de obscenas burlas y cinismo masculino durante su vida, y así se convirtió en una gran figura, incluso en su época. Mientras tanto, María Teresa sabía que su imperio no podía seguir como estaba. Sabía que tenía que hacer cambios. Bajo presión externa, comenzó a hacer reformas. Ella, la mujer alegre y exuberante a la que le gustaba divertirse y socializar en su juventud, demostró ser una gobernante enérgica que también expresaba su voluntad de forma inequívoca. Gracias a ella, su marido Francisco Esteban fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y coronado en Frankfurt.
Asistió a la coronación aunque estaba de nuevo embarazada. Sin embargo, se negó a arrodillarse junto a él, por lo que desde ese momento la llamaron emperatriz, un título que ella apreciaba. De vuelta a Viena, el emperador Francisco I, como llegó a ser conocido su marido Francisco Esteban, se contentó con volver a la retaguardia como corregente de su esposa. No le importó. Vivía su propio sueño y se dedicaba a las finanzas y a las ciencias. Y de todos modos, su querida María tenía las riendas firmemente en las manos, pero estaba allí para cuando ella lo necesitara. Para entonces, María Teresa estaba segura de una cosa más: el poder y la riqueza de un estado dependían de la fuerza de su pueblo. Transformó su imperio de arriba hacia abajo. Quería centralizar el gobierno para mantener mejor su imperio. Para ello necesitaba una admiración eficaz y un Estado de Derecho moderno. Reformó el sistema de justicia, promovió y modernizó la ciencia y la investigación, introdujo la enseñanza obligatoria y creó una academia militar. En 1754 también se fundó una academia de lenguas orientales. En la corte de Viena se sabía lo necesario y significativo que era el conocimiento de esa parte del mundo. La abolición de la tortura era una prioridad general de todos los monarcas ilustrados de Europa en aquella época, y así fue para María Teresa. Actuó a su manera, tratar de encontrar un punto medio llevando a cabo reformas, reduciendo los privilegios y tradiciones heredados y cambiando la actitud de la gente hacia ellos. Este instinto y la sensatez con la que actuó se considera uno de los mayores logros de su gobierno. Con los desacuerdos con Prusia siempre presentes, Kaunitz, su diplomático, le presentó un extenso análisis del panorama político de Europa. Desmontó las relaciones de poder, los intereses y su percibible desarrollo, y los unió para llegar a una conclusión que sorprendió a María Teresa. Aconsejó a la emperatriz que abandonara su antigua alianza tradicional con Gran Bretaña y la enterrara en la vieja enemistad con Francia. Una inversión de las alianzas sería útil para hacer frente al constante peligro procedente de Prusia. La Casa de Habsburgo y la Casa de Borbón, enemigos desde hace mucho tiempo, se convertirían en los socios estratégicos del futuro. En el pasado, Gran Bretaña no habría demostrado ser el socio fiable que Viena esperaba. Fue una idea loca, pero María Teresa estaba convencida de lo inconcebible. El plan fue deliberado y se desarrolló y plasmó en una estrategia. María Teresa envió al propio Kaunitz a Francia para intentar conseguir el objetivo a través de la diplomacia. Tenía lo que había que tener. Apreciaba la idiosincrasia en Francia y estaba familiarizado con las complicadas redes de poder e influencia que manejaban las amantes de la corte francesa. El proyecto fue un éxito, aunque requirió un duro trabajo diplomático. La alianza entre Viena y Londres fue sustituida por la alianza con Francia, archienemiga de Viena. La inversión de los sistemas de alianzas de Europa pasó a la historia. Para María Teresa, la idea y la motivación que había detrás no era solo de cerca y rechazar el nuevo poder prusiano. La alianza era también un intento de reconquistar Silesia. La nueva alianza se puso a prueba por primera vez en 1756, cuando estalló la Guerra de los 7 Años, en la que Francia y Gran Bretaña se enzarzaron en sangrientas luchas por supremacía junto con sus respectivos aliados. Junto a esta alianza militar, la emperatriz María Teresa envió a su hija menor, María Antonieta de 15 años, a sellar la Gran Reconciliación y la nueva alianza con Francia mediante el matrimonio con el futuro rey Luis XVI. El resto es historia familiar. María Antonieta murió en la guillotina durante la Revolución Francesa, cuando estallaron las sangrientas rebeliones en 1789, en las que estalló la ira y la frustración ante la ignorancia, la pompa y el despilfarro de la corte francesa. María Teresa llevaba ya 9 años muerta. Pero antes tuvo que ser testigo de lo que supone que una adolescente sin los mismos valores ni cualidades que su madre reciba tareas importantes. Como madre, María Teresa estuvo preocupada durante años por su hija María Antonieta, su excéntrica vida en la corte francesa y su derroche. ¿Cuántas veces había criticado a la joven, a la sazón reina de Francia? María Teresa lo intentó varias veces, amenazó y suplicó: no digas que te regaño, que sermoneo, sino di, mamá me ama y tiene mi bienestar constantemente en mente. Debo creerla y confortarla siguiendo sus buenos consejos. Entonces, resignada, la emperatriz dijo: tu felicidad puede desvanecerse muy rápidamente y puedes verte sumida por tu propia acción en las mayores calamidades. Un día te darás cuenta de todo esto.
pero será demasiado tarde. María Teresa hizo esta predicción profundamente pesimista en 1775, 14 años después de que se hizo realidad. El reinado de María Teresa tuvo lugar durante la época de la Ilustración y la Razón, la época de la emancipación de las formas de vida. De niña, María Teresa no fue enviada a un viaje educativo, como era costumbre para la joven nobleza de su época. Incluso durante su reinado, rara vez salía de Viena. Los viajes eran caros y agotadores. Al parecer, tampoco tenía gran necesidad de ser desafiada por intelectuales en sofisticadas mesas redondas como su adversario Federico II, cuyas reuniones de hombres distinguidos en el Palacio de Potsdam eran legendarias desde hacía tiempo. En cambio, María Teresa no tenía tiempo para las obras de la Ilustración y en cuanto se las mencionaban, las rechazaba. Siempre se mostró recelosa de leer y discutir los escritos revolucionarios franceses. Ya en 1770, cuando su hija María Antonieta partía de viaje para casarse con el heredero del trono francés, llevaba las estrictas instrucciones de su madre. No leas ningún libro, por indiferente que sea, sin la aprobación de tu confesor. Esto es aún más necesario en Francia que en otras partes, porque siempre se publican libros que parecen agradables y eruditos, pero detrás de esta respetable fachada son perniciosos en lo que respecta a la religión y a la moral. La tolerancia, la falta de piedad y la igualdad de las ideas eran los males de la época. Según María Teresa, incluso su hijo mayor y sucesor al trono, el futuro José II, tuvo que oír constantemente cómo se opinaba su equivocada fascinación por los filósofos de la Ilustración. Resuelto y bajo la profunda influencia del catolicismo, el gobernante se oponía especialmente a los intentos de tolerancia civil hacia otras religiones. Estaba profundamente convencida de que sin una religión dominante, la tolerancia y la indiferencia se extenderían, y estas son solo el medio para socavar todo. Sin embargo, llevó a Viena muchas ideas de la Ilustración, a menudo por sugerencia de su marido Francisco Esteban. En 1765, Francisco murió inesperadamente. Fue una época muy oscura para la emperatriz, con consecuencias de gran alcance, tanto políticas como personales. Estaba prácticamente paralizada por la conmoción y el dolor de la muerte de su marido. Ya no me conozco a mí misma, mientras caía en una pena infinita. A partir de este momento, esas cosas no fueron más que una carga. La fuerza de este golpe personal a su destino no la hizo levantarse, como hubiera hecho antes. Unas semanas después, también tuvo que aceptar la muerte de dos asesores cercanos. En 1765, María Teresa nombró a su hijo José como corregente. De hecho, quiso dimitir, pero luego decidió echarse para atrás. Los siguientes 15 años hasta su muerte se caracterizaron por un profundo conflicto generacional, roces diarios entre su madre e hijo, puntos de vista opuestos, decepciones y acusaciones, pero también por afirmaciones desesperadas de profundo afecto. Pero su antigua fórmula ya no funcionaba. María Teresa se hizo más difícil porque el mundo había cambiado. Ahora había muchas cosas que ya no entendía y ya no confiaba en los demás a su alrededor. Creía que tenía que vigilarlo todo, hacía espiar a sus hijos y se peleaba repetidamente con ellos porque creía que sabía más que sus hijos. En 1778, 2 años antes de su muerte, su hijo Leopoldo escribió sobre su madre, que debido a su edad y a su corpulencia empezó a tener grandes dificultades para caminar. Empezó a respirar muy pesadamente en cuanto caminaba o se movía, y cuando se sentía avergonzada por ello, se volvió cada vez más malhumorada y desconsolada. Su memoria se deterioró considerablemente y ya no podía recordar muchas de las cosas ni las órdenes que daba, repitiéndose a menudo, lo que creaba mucha confusión. Tenía dudas sobre muchas cosas y desconfiaba constantemente de sí misma y de los demás. No le gustaba nada y estaba constantemente sola y melancólica, ya que nunca tenía compañía y siempre estaba preocupada por todo. En resumen, la anciana se estaba volviendo rancia. Este y otros relatos similares se hicieron sobre la anciana gobernante y madre, y María Teresa lo sabía. La hora que pocos esperaban había llegado. La emperatriz María Teresa murió un día gris el 29 de noviembre de 1780. Tenía 63 años, estaba perezosa y enferma, agotada por 40 años de trabajo exigente y 16 hijos. Fue enterrada en un magnífico sarcófago doble en la cripta de los Capuchinos, también conocida como Cripta Imperial, en el centro de Viena, junto a su marido Francisco Esteban de Lorena. Tras su muerte, también desapareció la Casa de Habsburgo, que fue sustituida por la Casa de Habsburgo-Lorena.
José, que ya era corregente de los dominios de los Habsburgo, sucedió a su madre. María Teresa dejó un imperio revitalizado que influyó en el resto de Europa durante el siglo XIX. Sus descendientes siguieron su ejemplo y continuaron las reformas.